Bueno, buen día a los que no saludé, hermanos. Y en esta mañana quería hacerte una pregunta, o comenzar este tiempo con una pregunta. ¿Estás conforme con tu oración? ¿Qué opinas de tu oración? ¿No te aburre a veces? ¿No te decís a vos mismo, pero qué estoy diciendo? Estoy diciendo las mismas cosas de siempre. ¿A dónde crees que llega tu oración? ¿No sentís que a veces no pasa el techo? Viste que en el templo había 3 lugares, ¿no? Uno exterior, uno intermedio, uno profundo, digamos, así. El atrio, a donde podía llegar el pueblo, ¿no? El lugar santo, ya era más íntimo, donde entraban los sacerdotes. ¿Pero dónde estaba la presencia de Dios? ¿Estaba en el atrio? ¿Estaba en el lugar santo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En el lugar santísimo. Y ahí no entraba cualquiera, entraba el sumo sacerdote una vez al año. Déjame tomar esta figura para preguntarte, ¿dónde crees que llega tu oración? ¿Al atrio? Ahí no está la presencia de Dios. ¿Al lugar santo? Un poco más adentro, ahí tampoco está la presencia de Dios. O llegás a tocar, a hablar realmente con Dios. Hoy quiero hablar de la oración eficaz. ¿Qué es la oración eficaz? La oración que alcanza el objetivo, la oración que alcanza a Dios y que alcanza aquello por lo cual es elevada. ¿Cuántas cosas pedimos y no alcanzamos? Yo quiero hablarte de la oración eficaz y en particular en este tiempo de tanta prueba para el pueblo venezolano y para tantos hermanos que tienen tanta necesidad, por un aspecto de la oración, que es la intercesión. Hoy mencionó esa palabra, Nelson dijo que Jesús era el mejor o el mayor intercesor. Él aboga por nosotros, o sea, intercede. ¿Qué es interceder? Es ponerse en medio entre Dios y el problema del hermano o del hombre, ponerse en el medio entre Dios y el problema del hermano. Cuando vos pedís trabajo por un hermano, estás intercediendo, ¿sí? Estás intercediendo, estás pidiéndole a Dios que le dé un trabajo, no a vos, al hermano. Te estás poniendo en el medio. Cuando vos pedís que un hermano sea sano, te estás poniendo en el medio, entre Dios y el problema del hermano. Eso es interceder. Mirá, la definición de interceder en el diccionario dice es así: es el acto de intervenir o hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Cuando oro por trabajo estoy intercediendo para conseguirle un bien al hermano. Cuando oro para que una enfermedad sea sanada, estoy intercediendo para librarlo del mal al hermano. Pero eso es interceder, ponerse en medio. Y como decíamos, el mayor intercesor es Jesús, el que se puso en medio entre Dios y nosotros, entre la condenación que merecíamos y nosotros. Él se puso en el medio. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Que quién? Que Jesucristo, hombre, el gran intercesor. Él aboga, él intercede todo el tiempo por nosotros. Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Pero yo quiero hablarte hoy, bajamos a la tierra y hablarte y mostrarte un hombre que está intercediendo, como hacemos nosotros los jueves, como hacemos nosotros por Venezuela, como hacemos nosotros por los que tienen necesidad, ¿sí? Sí, quiero hablarte de la intercesión eficaz y de un hombre que intercedió eficazmente. Mirarlo a él para aprender de él. ¿Cómo hizo? Para alcanzar aquello por lo cual clamó a Dios. ¿Y sabés quién es este hombre? Un hombre del que estoy hablando desde el año pasado. ¿Sabés qué se dice de Abraham? Que es el creyente que quedó encerrado en la Biblia, ¿sabes? Abraham. Bueno, es un chiste de Ricardo Giorvandi. Cualquier cosa lo llaman a él, le paso el teléfono. De campamento, es un chiste de campamento. Abraham quedó encerrado. Quiero hablarte de Abraham. Viste que yo hablé mucho de Abraham. Este es el 7º mensaje que voy a dar sobre Abraham.
Porque Abraham fue un intercesor. Se puso entre Dios y Lot. ¿Para qué? Para que Dios no lo destruya. Y logró su objetivo. Dios no destruyó a Lot. Fue un intercesor eficaz. Y vos decís, pero de Abraham, qué pesado, Abraham otra vez. Es que, ¿sabés? A mí Abraham me enseñó un montón, no sé si a vos te enseñó. Yo saco enseñanza práctica para mi vida. Mirá, el primer mensaje que hablamos del llamado. Y vimos que Abraham tenía un llamado como vos tenés un llamado. Nos llamó con llamamiento celestial. El segundo mensaje hablamos de la demora en la vida cristiana. Lo que te ata, lo que no te deja avanzar. Y hablamos de la demora de Abraham para alcanzar la tierra prometida, ¿te acordás? En el tercer mensaje hablamos de la caída. Cuando un cristiano se aparta, ¿no te pasó? ¿No conoces a nadie que le pasó? ¿Que se apartó de Dios? ¿Que se apartó del camino? ¿Que se volvió al mundo? Abraham bajó a Egipto. Y aprendimos de Abraham lo que le pasa a un cristiano cuando se aparta. En el cuarto mensaje, mirá qué interesante este tema. Aprendimos de Abraham cómo tomar decisiones, cómo elegir. Vimos cómo eligió Lot y cómo eligió Abraham. Muy distinto. Elegir en la voluntad de Dios. ¿Te acordás? En el quinto mensaje hablamos de ir a buscar al hermano que se aparta. Cuando Abraham fue a buscar a Lot, que lo habían secuestrado. ¿Te acordás? En el sexto mensaje hablamos y vimos a Abraham siendo amigo de Dios y dijimos que nosotros también podemos tener esa hermosa relación con Dios. Ser amigos de Dios. Y hoy vamos a ver a Abraham intercediendo. Son todas lecciones que yo las tomo como prácticas. A mí me ayudan mucho. La intercesión de Abraham. ¿Fue eficaz? Claro que sí. ¿Logró su objetivo? Sí. Y vamos a ver 4 cositas que tiene que haber en una intercesión eficaz. Si yo te pregunto cómo es el Padre Nuestro, vos lo sabés de memoria, ¿no? ¿Lo decimos todos juntos? A ver, los hermanos católicos. Porque si no lo aprendiste acá en la iglesia, lo aprendiste en catequesis. ¿Cómo dice? Padre Nuestro, santificado, venga tu reino, así en el cielo como en la tierra. ¿Cómo viene ahora? El pan nuestro de cada día y perdona nuestras, como perdonamos. Y nos falta, no, eso no lo hacemos. Esa no la hacemos. Porque el Padre Nuestro no se repite como loros, ¿no? Y creer que por repetir eso estamos orando. Eso fue un modelo de oración para que veamos, para que sepamos cómo debe ser una oración, qué debe contener la estructura, qué debe contener la oración. Y yo te voy a mostrar, y me mostré a mí cuando yo lo volví a considerar, que yo no estoy orando como el Señor me enseñó. Y quizás por eso mi oración no es eficaz. Yo no estoy orando con esa estructura, con ese modelo. Lo dejó Dios ese modelo, pero yo no estoy pasando por ahí. Hay cosas en mi oración que faltan. Pero vamos a ver qué tiene una oración eficaz, qué tiene una intercesión eficaz, mirando lo que hizo Abraham. Entonces vamos a ir ahí a Génesis 18, es donde dejamos a Abraham la vez pasada. ¿Te acordás cómo lo dejamos? No te acordás, pero yo te lo voy a recordar. Te lo voy a recordar. Lo dejamos comiendo con Dios, comiendo con Dios. Ahí lo dejamos. Dios había descendido, Jehová, había descendido del cielo con 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Y pasó por la casa de su amigo Abraham. Y Abraham le hizo de comer, ¿te acordás? Un ternero, manteca, leche, pan, agua para lavar los pies, pasen, coman. Y la escena es maravillosa. Hay 4 seres comiendo. Uno es un ser humano, otro es Dios y 2 ángeles comiendo juntos, hablando, charlando un montón de tiempo. Y dice, ahí lo dejamos, ¿no? Pero seguimos nuestra lectura y dice el 18 de Génesis, versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ya está, fue, ¿no? Vinieron a hacer su cometido, su objetivo. Se levantaron para ir a destruir a Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Otro cuadro que me encantaría pintar, 4 seres caminando hacia Sodoma.
Uno es Dios, al lado hay un ángel, al lado hay otro ángel y de este lado está Abraham. Un solo hombre caminando, 4 caminando, Abraham caminando con Dios, comiendo con Dios, caminando con Dios. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer? Dios había descendido para destruir Sodoma y Gomorra, pero no lo sabía Abraham. ¿Se lo voy a ocultar? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que había prometido. Entonces habló Dios y le contó lo que iba a hacer. Entonces Dios les dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los 2 ángeles, ese grupo de 4, 2 se adelantan. Ahí van los ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra y a sacar a Lot. Vos conocés la historia. Pero Dios se queda hablando con Abraham. Jehová, Dios, el único, se queda hablando con Abraham, solos. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó Abraham a Dios y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos esté de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Vos no sos así, Dios, vos sos justo. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y mira cómo lo llama, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo que es justo? ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que corresponde. Bueno, al justo salvación, al impío condenación. Entonces respondió Dios, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, ahora que me he atrevido a hablar con el alto, con el sublime, qué desubicado que soy. Ahora que estoy acá comenzando a hablar con vos, Señor, aunque no merezco porque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle Abraham a Dios y dijo, quizás se hallaran allí 40. Respondió Dios y le dijo, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, perdón por ser tan insolente. Si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió Dios, no lo haré si hallare allí 30. Mirá cómo están intercediendo, mirá cómo está insistiendo, mirá con qué respeto, mirá con qué... entendiendo quién era aquel con quien le está hablando. Soy un molesto, soy un atrevido, soy polvo y ceniza, pero te estoy pidiendo esto, por favor. No se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás haya 30. Y dijo, he aquí ahora, versículo 31, que he emprendido a hablar a mi Señor. Perdóname, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, dijo Dios, por amor a los 20. Versículo 32, y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi Señor, perdón, disculpame por ser tan atrevido y tan insistente, si hablare ahora una vez más, quizás hallaren allí 10, no la destruiré, dijo Dios, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sabes qué? Abraham consiguió su objetivo. ¿Viste cómo vino bajando, no? 50, 45, 40, llegó a 10. ¿Qué tenía Abraham en su cabeza? ¿Por qué estaba buscando este número? Quería salvar a la familia de Lot. ¿Cuántos eran en la familia de Lot?
a lo sumo 6. Eran Lot, la mujer, 2 hijas y 2 futuros yernos que no se salvaron porque no quisieron salir de la ciudad. Cuando los ángeles toman a la familia, ellos se quisieron quedar. Así que fueron consumidos. Pero la familia de Abraham, a lo máximo eran 6, de Lot eran 6. Y a ese número quería llegar Abraham. Sabía que así salvaría a la familia de su sobrino Lot. Intercesión eficaz. ¿Logró su objetivo? Claro que sí. Vamos a ver entonces ahora rápidamente 4 ingredientes, 4 cosas que tiene que tener una intercesión eficaz. En primer lugar, mirá cómo dice el versículo 22. Se apartaron de allí los varones, pero dice que Abraham estaba aún delante de Dios. Y el 23 dice, y se acercó Abraham a Dios y dijo. ¿Cuándo dijo? ¿Cuándo? Cuando estuvo cerca. Cuando se acercó. Pudo decirle porque estaba cerca. Pudo hablar con Dios porque era amigo de Dios. Pudo hablar con Dios porque tenía una buena relación con Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos que Dios nos escuche, que Dios nos bendiga y estamos en cualquiera? Tengo muchos años de pastor y esto lo veo muchísimo. ¿Por qué Dios no bendice mi vida? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me contesta? Y vos le conocés la vida al hermano y sabés que está en cualquiera. En Corintios dice Dios, salgan de en medio de ellos, apártense y ni siquiera toquen lo inmundo. Y si ustedes dejan esas cosas que saben que tienen que dejar, que tantas veces les he dicho que son pecado, que me separan de ustedes, si ustedes hacen eso, yo voy a ser para ustedes como un padre y ustedes me van a hacer para mí como hijos e hijas. ¿Pero cuándo? Cuando dejen eso. Cuando dejes esa página de internet que tenés que saber que no tenés que estar ahí y tenés que dejar. Cuando dejes esos amigos que son mala influencia en tu vida, que sabés que no tenés que tener y que tenés que dejar. Cuando dejes esa relación tóxica, cuando dejes ese amigo, cuando dejes esa página, ese mal hábito, esa mala costumbre, que sabés que Dios lo llama pecado. Dios no puede oírte porque entre vos y Él hay pecado, no hay comunión. Se acercó Abraham a Dios y le dijo, ¿cuándo le dijo? Cuando se acercó. ¿Sabés? Hace 40 años, cuando era maestro de adolescentes, hace 40 o más, hablando de esto, Dios me dio una figura. Digo, ¿cómo le explico a los chicos? ¿No? ¿Cómo le explico a los chicos esto de que hay que estar cerca para que Dios nos oiga y obre en favor nuestro? ¿Cómo les explico esto? Y Dios me dio, no tengo un pizarrón, lo dibujaría, pero Dios me dio la figura de una montaña. En serio, te digo, fue así. Una montaña, imagínate una montaña, un pico, ¿no? Y Dios está en la punta de la montaña, de arriba. Ahora, Dios no es injusto, no me habla más a mí que a vos, ¿eh? Dios habla con el mismo volumen a todos. ¿Por qué? Por un atributo de Dios. Dios es justo. Y si hiciera diferencia no sería justo. Dios es justo. A todos sus hijos les habla igual. A todos nos quiere enseñar lo mismo. Para todos quieren que crezcan. No que crezca yo y ustedes no. Que crezcamos todos juntos. Dios quiere eso. Madurez para todos. Conocimiento para todos. Crecimiento espiritual para todos. Santidad para todos. Bendición para todos. Pero ¿quién escucha a Dios? Entonces, tenés esa figura de la montaña. Dios está, imagínate, arriba en la punta, hablando en el mismo volumen. Hablando siempre igual. No se mueve, no baja la montaña, está ahí, hablando. Fuerte, a todos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién va a escuchar mejor? Imagínate una montaña. ¿El que esté en la base de la montaña o el que esté acá, en la mitad de la ladera? ¿Quién escucha mejor? A una voz que siempre es igual. ¿Quién escucha más? El que está más cerca. El que está más cerca va a escuchar más. ¿Entendés? No podemos pretender que Dios me oiga y Dios me conteste cuando yo estoy en cualquiera. Cuando estoy llevando una doble vida. Cuando la careteo, cuando vengo a la iglesia y me pongo el vestido de hermano libre, de santo, de doctrinal,
de limpio, pero después de lunes a viernes hago cualquier cosa allá afuera. Soy un violento, tengo malos hábitos, todas cosas que yo sé claramente, ya me lo ha dicho Dios en tantos mensajes que hemos escuchado, en tanta Biblia que hemos leído, que eso no lo tengo que hacer, que eso no lo tengo que hacer, y lo sigo haciendo. No puedo pretender que Dios me escuche. Isaías 59, deja un marcador ahí, el del último campamento, y si no lo tenés en el blister allá atrás. No te olvides de llevarte uno a tu casa. Dejé un marcador ahí en Génesis 18 porque vamos a volver. Isaías 59:1 dice así la palabra de Dios. He aquí, no es que se ha cortado mi mano, no es que se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha grabado mi oído para oír. No es que no quiero bendecirlos, ni es que no quiero oírlos, no es así. Hay un problema, hay un pero ahí. Pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que pone un muro? El pecado. No es que Dios no nos quiera bendecir ni no nos quiera oír. El pecado es el que hace división. ¿Y cómo se saca el pecado? Lo sacás vos. Dios ya hizo la obra. Dios ya derramó una sangre poderosa para limpiar todo tipo de pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Dios no limpie ni perdone. Lo tenés que hacer vos. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo dice la Biblia? Él es fiel y Él es justo. Promesa de Dios, lo va a hacer si confesás tu pecado. Si confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Y mira lo que dice, limpiar tu mente, limpiar tu vida de toda maldad. Gloria a Dios. ¿Hay poder? Sin igual poder, ¿no? Dice un himno. En Jesús que murió, hay poder, sin igual poder, en la sangre que vertió. La sangre que vertió no fue solamente para salvarte, fue para limpiar cada pecado que cometas como cristiano, que te aparta de Dios. ¿Cómo hay que hacer para acercarse a Dios? ¿Cómo hay que hacer para orar eficazmente? Acercándose a Dios. Volvemos a nuestro pasaje, ahora Génesis 19, mirá, 29. Dice así la palabra de Dios. Así, cuando destruyó Dios, 19:27, dice, y subió Abraham al otro día, era esto, por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. O sea, el lugar donde había estado delante de Dios, ¿qué era? Era un lugar alto, tuvo que subir, ¿no? Geográficamente, literalmente, tuvo que subir al lugar físico donde estuvo aquel día, viendo a Sodoma y Gomorra, donde estuvo ahí hablando con Dios, tuvo que subir. El Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién estará en su presencia santa? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que tiene acciones limpias, el que tiene limpias emociones e intenciones, el que no llena su cabeza con las pavadas de este mundo, el que no ha elevado su mente a cosas vanas. Llenarte la cabeza, llenarte la vida con los valores del mundo, con los lineamientos del mundo, solamente con eso, con TikTok, con YouTube, con Instagram. A cosas vanas. ¿Qué son las cosas vanas? Huecas. Todo lo que te mencioné recién, Instagram, YouTube, Facebook, hueco. ¿Lleno quién? La palabra de Dios. Todo lo demás, hueco. El que no ha elevado su mente, el que no llena su mente con cosas huecas. Eso dice el Salmo 24. ¿Cómo hago para tener una oración como la de Abraham? Interceder eficazmente. Bien, en primer lugar tengo que acercarme. En segundo lugar, nos va a seguir enseñando Abraham, tiene que haber en mi oración, tiene que haber exaltación. ¿Cómo dice el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos. Mirá cómo habla a Abraham con Dios. Dice así, el versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí, el 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿Y cómo lo va a llamar? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cómo lo llama? El juez de toda la tierra. Está apelando a un atributo de Dios que es la justicia. Hermanos, si nosotros estamos en la tierra para eso, dice Pedro, vos sos nación santa, sos real sacerdote, sos pueblo comprado con la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Estamos en la tierra para anunciar sus virtudes. Lo que está haciendo Abraham es anunciar una virtud. Está diciendo, vos sos justo, Dios es justo. Hablamos de amor, hablamos de tantos otros atributos. Bueno, este es un atributo de Dios, la justicia. Es el juez de toda la tierra. Y en nuestra oración, en mi oración, quiero decirte, falta, muchas veces me escucho orar y digo, acá falta esto, falta exaltar la persona de Cristo, falta exaltar a Dios. El juez de toda la tierra está invocando a Dios y lo pone allá alto, el juez de toda la tierra, el Padre nuestro, ¿cómo arranca? ¿Pidiendo? No. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, ¿después de qué? De primeramente exaltar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, allá está Dios. No es alguien que está acá. Me pone tan loco esto. Creo que es el gran pecado de la iglesia evangélica. Lo que te voy a decir ahora. Minimizar a Dios. Estoy viendo esto mucho, hermano, y tened cuidado con esto. Hay mucho en las canciones cristianas evangélicas. Hay mucho en YouTube, en TikTok, mucho mensaje que minimiza a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabés cuándo fue esa oración? Había un discípulo que estaba viendo orar a Jesús. Estaba viendo cómo oraba, viendo lo que decía y dice, wow, yo estoy orando un desastre. ¿Y qué le dijo cuando terminara de orar Jesús? Señor, por favor, enséñanos a orar. Evidentemente yo no sé orar. Por eso Jesús dijo, bueno, cuando oren dirán lo siguiente. ¿Y cómo arranca? Padre nuestro que estás en los cielos. Hermano, Dios está en los cielos. No lo bajemos tanto, porque si tenés un Dios chiquito, vas a tener una salvación chiquita. Yo no quiero tener un Dios chiquito, porque Dios no es chiquito. No puede ser pero tan amigo mío que le falta el respeto, que no lo tenga en cuenta, que solo esté para servirme. En vez de ser yo su siervo, Él es mi siervo. Dame trabajo, dame comida, dame cosas, dame un lugar para estacionar, dame. Pará. Padre nuestro que estás en los cielos, Él está en los cielos y vos estás en la tierra, Él está en el trono, Él es santo, santificado sea tu nombre, Él es Rey, venga tu reino, Él es Señor, hágase tu voluntad. ¿Te das cuenta cómo enseñó Cristo a orar? Yo soy Dios, el que habito la luz inaccesible, el que habita la santidad, el fuego es mi ministro. Los ángeles son mis ministros, mis ojos son como llama de fuego, mi voz como el estruendo de muchas aguas, yo guardo a los vientos en sus depósitos, yo manejo las mareas del mar. ¿Quién va a enseñar a Dios? ¿Quién lo va a bajar, a minimizar? Está faltando temor de Dios y cuando nos falta, cuando bajamos a Dios, achicamos a Dios, la salvación es chica y dice la Biblia, cuidado, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No, la salvación es grande, el pecado es terrible y Dios es muy bueno y Dios es de temer y le faltamos el respeto y no tememos a Dios. Y esto tiene que estar en nuestra oración. Padre nuestro, Santo, Rey, Señor. Ahora sí pidan. Ahora el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, después de que es Padre, después de que es Rey, después que es Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Eso es cuando Él es Señor y yo soy siervo. ¿Amén? Me falta
te confesé algo, a mi oración le falta esto. Me estoy olvidando de esto, de engrandecer a Dios, de exaltar a Dios, el juez de toda la tierra. La tercera cosa que hay en esta oración, en esta intercesión eficaz, es humillación. Fíjate cómo dice el versículo 27, 18-27, dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Cómo se consideraba Abraham? Polvo y ceniza. Polvo y ceniza. El padre de la fe, el amigo de Dios, ¿sí? El padre del pueblo de Israel, porque con ese hombre viejito y con su mujer estéril, Dios hizo una nación. Bueno, ¿alguien de ustedes es padre de alguna nación acá? Quizás son padres de los peruanos. ¿Está el padre de los peruanos acá? ¿Está el padre de los italianos acá? Bueno, Abraham era el padre de una nación, ¿no? No era poca cosa. Pero fíjate cómo se dirige a Dios. Señor, soy un atrevido. ¿Cómo me estoy animando a hablar con vos que sos el juez de toda la tierra? Yo no soy nada, soy polvo y ceniza. ¿Querés que Dios te escuche? Tenés que humillarte. Tenés que considerarte polvo y ceniza. Tenés que ser consciente de tu condición. No podés entrar delante del rey con la cabeza alta. Tenés que entrar delante del rey con la cabeza baja. Porque estás sentado en el trono. El trono de la gracia. Hablamos del trono de la gracia, ¿no? Bueno, el trono tiene un rey. Y ante él hay que entrar humillado. Porque dice Santiago, capítulo 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios, ¿y a quién da gracia? A los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el Salmo 138, te invito a ir ahí, 138, 6, también, 6. Dice así, porque Dios es excelso, ¿y a quién atiende? Al humilde. ¿Y qué hace con el altivo? Mas al altivo mira de lejos. ¿Querés que Dios te atienda? Hay que entrar humillado. Hay que reconocerse lo que somos. Polvo, ceniza. ¿Qué es el polvo? Nada. ¿Qué se hace con el polvo? Se lo junta y se lo tira. La ceniza también. Terminás de hacer un asado, ¿qué haces? La juntás y la tirás. ¿Por qué? Porque el polvo ensucia y la ceniza ensucia. Y no sirven para nada. Soy polvo y ceniza, no soy nadie, no soy nada para estar con vos, no soy nadie para hablar con vos. Fíjate cómo lo trata, Señor, discúlpame, ahora que soy un atrevido, perdón, otra vez que estoy insistiendo, discúlpame, soy polvo y ceniza, pero necesito pedirte esto. Necesito pedirte esto. Así hay que entrar a la presencia de Dios, humillados, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Mirá, te hago un paréntesis. Quiero decirte que el pecado es uno de los peores, yo diría que es el peor pecado, está en toda la palabra de Dios, y no fue la caída de Adán y Eva el primer pecado. El orgullo fue el primer pecado. Satanás no era Satanás, era un ser celestial, y quiso ser igual a Dios. Y Dios lo echó del cielo, a él y a los ángeles que se rebelaron, que hoy son los demonios. Aquellos ángeles se transformaron en demonios. Y aquel ser celestial tan alto, hoy se transformó en Satanás. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Yo subiré y haré mi estrado y me sentaré en él. ¿Quién es este Dios para mandarme a mí? Yo seré como Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo echó del cielo. ¿Por qué? Por orgullo. El orgullo, hermano, destruye familias, el orgullo destruye iglesias, el orgullo destruye naciones. ¿O no lo ves en los políticos? La pelea de los egos que hay, por ego, las malas decisiones que toman, por orgullo, por no dar el brazo a torcer. Creo que ayer renunció un ministro que nos volvió loco a todo el mundo en Argentina, y lo digo, ni problema que salga por YouTube y por donde sea, no, afectó a todo el país durante 100 días.
Algo que tenía que haber hecho el presidente de manera urgente. No, lo mantuvo. ¿Cómo va a dar el brazo a torcer? Yo tengo la razón. Nos cuesta. Todos somos orgullosos. Unos en menor medida, otros en mayor medida, pero es algo que tenemos todos. Y es algo con lo que tenemos que luchar en la iglesia, en el matrimonio y en el país. Nuestro ego. Pero quiero decirte algo, el ego es un pecado terrible, el orgullo. ¿Por qué? Porque es un pecado contra la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Yo soy. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy. ¿Quién es? Si Él es, vos no sos nada. Si Él es, vos sos polvo y ceniza. Ahora, cuando entramos a hablar con Dios y nos creemos que yo soy, estamos atentando contra la esencia de Dios, porque el único que es Él. El único yo soy es Él. Nosotros no podemos ser, nunca podemos ser, no somos nada, somos polvo y ceniza. Ojalá entendiéramos esto del orgullo, hermano, porque no tendríamos, iríamos a problema cero en la iglesia, a problema cero en la sociedad, a problema cero en el trabajo, a problema cero en los matrimonios. Si entendiéramos lo grave que es el orgullo. Dios resiste. ¿Sabés que en el griego dice ahí la palabra resiste? No es resiste. Dios está en guerra. Dios batalla contra los soberbios y bendice a los humildes. Te invito a leer el libro de Proverbios. Vas a ver la cantidad de cosas que dice acerca del orgullo y cómo Dios castiga al orgulloso. No lo soporta, no lo va a resistir. Que Dios nos ayude a entender que tenemos que entrar a su presencia, humillados, pidiendo perdón. ¿Sabes por qué? Porque vos ya sos salvo y la salvación no te la quita nadie. Pero de lunes a lunes caminás en esta tierra y tus pies se llenan de polvo. Por eso Cristo tomó la toalla y los lavó. Pedro le dijo, Señor, limpiame todo entero. No, vos ya sos salvo. Lo único que se te ensucian tus pies. Hay enojo, te peleaste con tu mujer, te enojaste, tuviste malos pensamientos, pecaste siendo orgulloso, entrando donde no tenías que entrar, contestando lo que no tenías que contestar. Se te ensucian los pies, tenés que lavártelos. Y cada vez que oramos, teníamos que pedir perdón. Señor, limpiame porque estoy entrando al trono de tu gracia y no puedo entrar sucio. Estoy entrando al lugar santísimo. Es santísimo. No puedo traer esta impureza. Eso también tiene que estar en la oración. La humildad nos lleva a pedir perdón. Amén. Es lo que está haciendo Abraham. Es como diciendo, perdoname, soy polvo y ceniza. Soy un desastre. No soy digno de hablar con vos. Lucas capítulo 18. Mirá qué oración escucha Dios. Ahí hay dos oraciones en el relato que te voy a leer. Es una parábola. La cuenta del Señor Jesús. Y fíjate a quién escucha a Dios y a quién contesta a Dios. Dice el 18:9. A unos que eran orgullosos, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres, dos oraciones, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un religioso, era un fariseo, sabía la Biblia más que vos y que yo. Y el otro era un publicano. El religioso, el fariseo, puesto en pie, mirá la posición, en el templo puesto en pie, un desubicado. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no oraba a Dios, porque lo que va a decir llegaba al techo, no llegaba a Dios. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, yo soy mucho mejor. Ellos son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo acá al lado, este desastre que tengo acá, yo soy mejor que él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Un soberbio. Esa era la oración de un soberbio, puesto en pie en el templo. Pero había otro hombre, el publicano, y dice el versículo 13, mas el publicano ni se animó a acercarse al templo, estando lejos. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En tu Biblia tenés pecador, ¿no?
En el original dice, sé propicio a mí el pecador. ¿Sabes qué está diciendo el publicano? Yo soy el peor de todos, yo soy el pecador más grande de la humanidad, yo soy el pecador, no soy uno más, soy el peor de todos. Sé propicio a mí el pecador. Así oró este hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué oración fue oída? Versículo 14, dice Jesús, les digo que el publicano, el que se humilló, descendió oído, descendió justificado a su casa, más que el otro. Porque, ¿cuál es la regla? Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo hay que interceder? Hay que estar cerca de Dios, hay que exaltar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay que humillarse para entrar a la presencia del Rey. Y por último, esta oración fue eficaz, esta intercesión fue positiva. ¿Por qué? Porque Abraham supo ser perseverante. ¿Cuántas veces oramos por alguien, no? Para cumplir nomás una oración. Hay que orar por los hermanos venezolanos. Bueno, una oración, ya está, el jueves a la noche, con todo, después me olvido. No, hay que perseverar en oración. Hay que perseverar en oración. Mirá Abraham cómo perseveró. Por eso le decía, soy insolente. 6 peticiones en un día. 6 veces oró en un día por el mismo tema. ¿Hacés eso vos? ¿Oraste alguna vez 6 veces en el día por un hermano que está enfermo? ¿Por un hermano que no tiene trabajo? Señor, 50. Señor, 45. Segunda. Señor, 40. Tercera. Señor, 30. Cuarta. 20, 10, 6 oraciones en un día. 6 veces estuvo en la presencia de Dios, 6 veces molestó a Dios, entre comillas, porque Dios no se molesta, aunque vos seas perseverante. Es lo que Él quiere, que vos seas perseverante. Terminamos Lucas 18, versículo 1, ahí al lado, fíjate vos, está esta otra parábola que tiene que ver con la oración también. Y tiene que ver con la perseverancia. Dice así, también Jesús les refirió una parábola. ¿Sobre qué tema? ¿Con qué objetivo? Con el tema de la necesidad de orar, ¿cuánto? Siempre. Y no dejar de orar. Orar siempre y no desmayar es orar siempre y no dejar de orar. Orar siempre y perseverar. Entonces, ¿cuál es la parábola? Dice, diciendo, había una ciudad, un juez que era corrupto, no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, insistente, perseverante, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Le voy a dar lo que quiere porque es perseverante. Si hizo eso el juez injusto, dice el Señor Jesucristo, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuánto? ¿Una vez? No. ¿Claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Claro que no. ¿Qué enseñó Jesús? Enseñó el Padre Nuestro. Estructura de oración. ¿Cómo debe ser la oración? Con esta estructura. ¿Cómo debe ser la oración? ¿Una vez? No, debe ser perseverante. Esta parábola la enseñó, hizo una parábola sobre el tema de orar y no dejar de orar. Es como que el Señor se parara acá y le dijera, bueno, hermanos, hoy voy a hablar de la necesidad que tienen ustedes, no yo, pues soy Dios, de orar y no dejar de orar. Ese es el mensaje. Esto no tiene nada que ver con Dios, el juez injusto no es Dios, para nada. Esto es un juez injusto como lo conocemos nosotros. Todos los jueces que conocemos en Argentina, la mayoría son esos, corruptos, ¿sí? Y Dios dijo, bueno, como ellos, pero ¿cómo conquistó esta mujer? ¿Cómo logró su objetivo? Siendo perseverante. Bueno, así tenemos que ser nosotros. Hermano,
¿Querés tener una oración eficaz? Mira el ejemplo de Abraham. Se acercó a Dios, ¿sí? Exaltó el nombre de Dios, el juez de toda la tierra. En tercer lugar, se humilló, soy polvo y ceniza. Y en cuarto lugar, fue perseverante. ¿Y cómo termina esta historia? Yo te dije que era una oración eficaz. Terminamos ahí en Génesis 19, volvemos a nuestro pasaje. Génesis 19, 29. Dice así la palabra de Dios. Te pregunto, ¿había en Sodoma 10 justos? ¿Qué opinan ustedes? Viste que la escalerita empezó en 50 y llegó a 10. ¿Había en Sodoma 10 justos? Si lo hubiera habido, Dios no lo hubiera destruido, ¿no? Porque fue lo que le dijo a Abraham. Dios no miente. No había ni 10 justos. Para que entendamos lo perverso que era esa ciudad. No había ni 10 personas justas. Dice 19:29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y ¿qué hizo? Y envió fuera a Lot. En medio de la destrucción, al destruir las ciudades donde Lot estaba. Cuando fue a destruir a la ciudad, ¿hay 10? Contó, no hay 10. Pero se acordó de qué? De lo que Abraham quería. Abraham quería salvar a su sobrino y a su familia e intercedió por él. Y su oración intercesora fue eficaz. Oh, amados hermanos, miren cómo me gustaría que mi oración fuera así de poderosa y así de eficaz. Y cuando oro por la sanidad de un hermano, vieron que estamos hablando de eso los jueves, ¿no? El don de sanidad. No lo tenemos nosotros, lo tiene Dios. Por eso tenemos que ir a Él. Y por eso tenemos que clamar eficazmente. Porque Él mueve su mano de sanidad, no nosotros. Él la mueve. ¿Cómo me gustaría orar así? ¿Sí? Para que Luquita sea sanado, para que Mateo sea sanado, para que todos los que tienen problemas, enfermedades, Mirta, Héctor, sean sanados. Para que los que no tienen trabajo consigan trabajo. ¿Cómo me gustaría orar así? Bueno, Dios me está enseñando. Que todos lo aprendamos juntos. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una palabra de oración. Y después seguimos con los anuncios. Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar a Dios.